Desde el final del Antiguo Testamento en la Biblia, la manera de conquistar naciones había evolucionado. Una conquista ya no solo se trataba de exterminio absoluto y ocupación de la extensión de tierra. Poco a poco, las conquistas requerían lealtad, recursos económicos y militares, cosa que naciones muertas no podían proveer, y con los cuales la nación o pueblo perdedor evitaba el exterminio pagando una renta o tributo al imperio en poder. La extinción se convertía en una amenaza o moneda de cambio. La masacre ocurriría solo si el tributo no era pagado, y no en el destino definitivo al ser conquistado u ocupado. Esa era la queja de los judíos desde el final del Antiguo Testamento y hasta los tiempos de Jesús. Nehemías 9:36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pagar tributo por vivir en la tierra propia afligía a los judíos en tiempos del Antiguo Testamento, con la invasión babilonia y persa, aproximadamente 250 años. Luego vinieron los griegos, contando 170 años, y finalmente los romanos a partir del año 63 a.C., lo que significaría que en tiempos de Jesús llevarían alrededor de 70 años bajo la ocupación romana. Varias generaciones judías habían crecido sin libertad real. Como dijimos, el exterminio no era una constante definitiva, sino un castigo para los que intentaran rebelarse. La servidumbre de la que hablaba Nehemías permanecía hasta la época de Jesús, en la que por cada provincia el Imperio Romano subastaba o concesionaba, por así decirlo, el derecho para cobrar impuestos en cada una. Es decir, según la actividad económica de cada provincia, la cuota variaba. No era lo mismo cobrar impuestos en una zona dedicada al ganado o a un puerto marítimo en el que constantemente llegaban y se iban barcos con mercancía. Entonces, el Imperio Romano, cada cierto tiempo, actualizaba los tributos de cada región. En términos prácticos, una región podría valer 10.000 monedas al mes. Cada mes tenía que entregarse al imperio esa cantidad, y si el cobrador de impuestos recaudaba 11.000 monedas, el excedente era su ganancia, sin que fuera totalmente transparente hasta cuánto excedente era admisible cobrar, siempre que el recaudador entregara su cuota al imperio. Por tanto, ser recaudador de impuestos o publicano era una posición altamente lucrativa. No solo tenía la autorización expresa del imperio para cobrar impuestos, sino que contaban también con apoyo militar en caso de negativas de pago. El problema es que las personas que cobraban ese impuesto eran judías, trabajando para los romanos. Eran los judíos quienes entraban a las subastas del imperio para cobrarle a sus propios connacionales. Esto les traía mucha ganancia y mucho odio. Las implicaciones políticas que provocaban los romanos era tener de su lado a una parte del pueblo conquistado para hacer contrapeso y aligerar los deseos de liberación. Convertían a los dominados en aliados de su propia causa. Al mismo tiempo, desalentaban la cohesión y disminuían las probabilidades de rebelión o revuelta. Aun y cuando los judíos esperaban a su Mesías liberador, que impartiera justicia entre las naciones y pusiera en lo más alto a Israel, había judíos que buscaban tales posiciones. Ellos serían traidores altamente conocidos, pero a la vez dueños de riqueza. Si la queja en Nehemías era «somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres», ¿qué le quedaba a los propios judíos que cobraban impuestos y ayudaban a mantener la servidumbre de sus paisanos? La respuesta no es agradable, pero simple. Miraban al otro lado y seguían cobrando impuestos. Su situación era lamentable. Alguien tenía que cobrar impuestos, ser publicano. Confiar en la bondad del vecino cuando tanto dinero estaba disponible para tomarlo no era una decisión fácil. Esas personas, consideradas traidores, corruptos, no podían participar en ceremonias religiosas, pues su actividad se basaba en impedir la liberación de su nación, y también marginados.
aunque por ello, precisamente, tendían a ser personas educadas y cultas. La mezcla de personas cercanas a Jesús, sus discípulos, era no solo diversa, sino casi peligrosa. Y con todo, ¿cómo podría encajar un publicano, siervo del imperio, que vivía de casi extorsionar a judíos como él, en el plan de liberación del Mesías? Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme», y levantándose, le siguió. La historia de Jesús reclutando a Leví se menciona en Marcos, que acabamos de leer, Mateo y Lucas. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Marcos y Lucas nombran a Leví como el cobrador de impuestos, y solo Mateo se refiere a sí mismo como Mateo. Las posibilidades son variadas, pero la más aceptada es que haya recibido un cambio de nombre, ya sea por Jesús o por los discípulos. Mateo significa regalo de Dios, lo que podría evocar a la reinterpretación o renovación que tuvo su vida posterior a conocer a Jesús. Algo parecido a lo que sufrió Jacob después de pelear con Dios, o Saulo de Tarso, quien cambió su nombre a Pablo. En resumen, siempre que escuchemos el nombre de Leví en los evangelios, existirá la referencia a Mateo. Marcos 2:14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. La historia no menciona los motivos de Leví o Mateo para levantarse. Renunció a su trabajo altamente lucrativo y viviendo marginado de la sociedad judía. ¿Cómo podría seguir a un maestro que de la nada lo llamó? La explicación más citada por comentaristas es que Mateo ya había escuchado de Jesús y a Jesús. Una de las razones más prudentes sería que Jesús nunca hipnotizó a las personas. No es que con su voz les ordenara que hicieran cosas y al instante las hicieran. Jesús nunca actuó como un mago a su capricho. La coincidencia de los que estudian el texto bíblico consiste en que con alta probabilidad Mateo ya había acudido a algún evento en el que Jesús haya predicado y en el camino de ser o no convencido por sus enseñanzas, lo vio deambular mientras estaba trabajando. No solo eso, vio a Jesús acercarse al lugar donde estaba cobrando impuestos, para escuchar la expresión que en los 3 evangelios se repite, «Sígueme». A un poeta griego en la antigüedad llamado Teócrito le preguntaron, ¿cuáles son las peores bestias salvajes? Él contestó, en las montañas, osos y leones, en las ciudades, publicanos y estafadores. La marginación y desprecio en que vivían personas como Mateo era grande, y no porque fuera una víctima. Finalmente, y de manera voluntaria, él había decidido servir al imperio, cobrar impuestos y hacerlo su forma de vida. Incluyendo todo lo anterior, Mateo supo de Jesús, de sus enseñanzas, conoció sus milagros y respondió al llamado. Dejó todo lo que era, incluso su nombre, y siguió a Jesús. Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. La siguiente escena relata a Jesús comiendo en casa de Mateo, y aunque podría ser evidente la razón, Lucas la amplía. Lucas 5:29. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Como despedida, Lucas hizo una reunión con sus amigos para despedirse. Se había retirado para seguir a Jesús. Ese es el contexto que explica la razón por la cual Jesús se encontraba en su casa, comiendo él y otros publicanos. Realmente era una despedida de compañeros de trabajo.
Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? La expresión utilizada por los fariseos y escribas pone en el mismo nivel a un pecador y a un publicano, aunque esencialmente cobrar impuestos no es razón para considerar a nadie pecador, pero refleja su concepción ante ellos. Además, juntarse con publicanos e incluso juntarse con pecadores tampoco forma parte de un pecado. Jesús estaba comiendo con ellos a razón de la fiesta que había convocado Mateo. Ni trabajaba como publicano, ni era pecador. Pero, en la percepción farisea, compartir la mesa con ellos significaba participar en sus actos. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La apariencia que los fariseos reclaman a Jesús hacía a un lado el hecho de que Mateo había reconocido que necesitaba a Jesús, a tal medida que dejó todo lo que era antes por seguirlo. Pero nada de eso importa. Le reclaman a Jesús reunirse con él y sus amigos. Haciendo la analogía del doctor y los enfermos, Jesús se separa de ellos, dejando claro que no es que incentive sus actos, sino que se acerca a ellos buscando que se arrepientan, así como Mateo lo había hecho. Igual que cuando levantó al paralítico que descendió del techo, de la murmuración de los fariseos pasaron a criticarlo abiertamente. Entre líneas también los invita a reconocer que todos necesitan de Dios. Cumplir la ley en la medida estricta en que lo hacían les hacía creer que no necesitaban arrepentirse de sus malas acciones, porque según ellos, cumplir la ley los absolvía. Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? En la mayoría de los casos se considera que la pregunta fue parte también del mismo evento. La ley de Moisés a la que se adherían los fariseos no incluía por obligación el ayuno. Se cree que en la época los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban en jueves porque la tradición contaba que Moisés, al recibir la ley, había subido al monte Sinaí ese día. Y también los lunes porque habría sido el día en que descendió. Esta idea se ve reforzada por una parábola que Jesús expondrá luego, en la que casualmente comparaba a un fariseo y a un publicano. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Para efectos prácticos, Jesús exhibe la tradición del ayuno que ayuda a complementar la historia. La esencia del reclamo de los fariseos va ligada de nuevo a una tradición, no a un mandamiento en la ley. Si los fariseos y los discípulos de Juan, el que bautizaba, ayunaban, en su mente, Jesús y sus discípulos debían hacerlo. Como la pregunta de ¿por qué comía con los publicanos no prosperó? Sencillamente buscaron otra cosa que reclamar, sin fundamento fuerte e insinuando que no seguir la tradición implicaba transgresión. Marcos 2:19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Jesús contesta el reclamo de no seguir la tradición con otra tradición, aunque no parezca transparente para nosotros los lectores, sobre todo varios siglos después del evento. Como hemos mencionado antes, dentro de la Biblia, Jesús y particularmente Pablo compara el amor de Jesús a aquellos que creen en él como el amor de un esposo a su esposa. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el contexto de bodas, algunas enseñanzas rabínicas contemporáneas indicaban que
Si la observación de cualquier ley se interponía de tener un buen tiempo durante la boda, no debía de guardarse la ley. Era válido acudir y disfrutar de un buen tiempo. Los banquetes de bodas eran tiempos de fiesta extraordinarios y aún de alboroto entre varios pueblos. La respuesta de Jesús es precisa. Contrarrestando su necedad y arraigo estricto a la tradición, coloca a los fariseos en una situación complicada. Dada la explicación de la boda, entonces tenían que hacer caso a las sugerencias rabínicas, en las que a razón de la fiesta el ayuno podía pasar a segundo plano para que entre los discípulos hubiera gozo por tener al Hijo de Dios, el esposo, entre ellos. También, al indicar vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán, también podría traducirse como entonces ayunarán en ese día. Tomando cualquiera de ambas posibilidades, es la primera ocasión que el Evangelio de Marcos refiere la ausencia repentina y casi violenta que Jesús experimentará. Para nosotros, que hemos vivido una cultura cristiana, la referencia a la crucifixión es evidente. Marcos 2:21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Las metáforas que utiliza Jesús son claras si sabemos lo que buscamos. Pero en tiempos de Jesús no necesariamente era obvio a qué se refería con el remiendo nuevo o el vino nuevo. La pregunta de los fariseos refiriéndose al ayuno no solo era acerca de eso. El problema fundamental que tenían los fariseos con Jesús era sobre respetar las tradiciones, no las leyes. De ser así, le habrían citado el texto bíblico con la ley que asumían Jesús estaba violando, pero no fue así. Y Jesús, al responder mezclando su respuesta con otra tradición, enseguida la metáfora del vino y el remiendo nuevo implica que su llegada a la tierra marca el fin de algo y el inicio de otra cosa, algo nuevo. Ezequiel 37:26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Jesús indica que Él es la división del antiguo pacto, ya caducado, y que por tanto no puede entrar el nuevo pacto, la nueva vida que Él ofrecía, en los viejos patrones. La transformación no sucede a través del cumplimiento de la ley. Ya no. La transformación, el nuevo remiendo y el nuevo vino necesitan nuevos recipientes. Su corazón debe ser renovado para recibir a Jesús. Durante toda su obra, los judíos esperarán que sus costumbres y tradiciones encajen con el Jesús que tenían frente a ellos. Y como nunca coincidieron, entonces consideraron a Jesús como un enemigo. Por eso, la obra de Juan, el que bautizaba, era necesaria para la introducción del Mesías, puesto que su bautismo para arrepentimiento establecía fundamentos en las personas y fueran capaces de recibir el nuevo pacto de Jesús. Pues cumpliendo la ley, pero sin arrepentimiento, el nuevo vino no podrá fermentar de manera exitosa. Y si los fariseos no creían en su corazón que debían arrepentirse por sus malos actos, mucho menos podrían recibir positivamente el mensaje de Jesús. La incompatibilidad que aparentemente tienen los fariseos con Jesús será cada vez más notoria. Pasaron de murmurar en su presencia a cuestionar sus actos frontalmente. Jesús tiene los fundamentos firmes acerca de la ley, pues él mismo la entregó a Moisés y Aarón. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Si a Dios nadie lo puede ver, pero a la vez Moisés y Aarón cenaron con Dios, se plantea una contradicción importante, a menos que
Dios sea más de una persona, y si esa otra persona fuera su propio hijo. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces Jesús, el Hijo de Dios, fue quien entregó la ley a Moisés y a Aarón. Fue el que comió y bebió con ellos. Así, cuando los fariseos y escribas cuestionan a Jesús acerca de la ley o pretenden atacarlo con ella, literalmente buscan que se equivoque la persona que estableció la ley que ellos mismos quieren que cumpla. Comer con publicanos y pecadores o no respetar la tradición del ayuno no son actos que transgredan la ley de Dios. El argumento que intenta insinuarlo se queda corto. La tradición, en cualquier contexto, nunca será superior o tendrá mayor obligatoriedad que la ley. Nunca. La ley que Jesús respeta invariablemente orienta a través del tiempo y el texto a una renovación del pacto entre Dios y los hombres. Dios busca restaurar su relación con ellos. Así como Juan, el que bautizaba, y Jesús, en sus predicaciones decían que el reino de Dios se había acercado, era necesario que aquellos hombres, buscando recibirlo, se acercaran también, a través de su arrepentimiento, a Él.